envíenme el link. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en otra transmisión, el número 107 de Facebook Live. Agradezco a todos, nos sigan, nos vean, y les agradezco a todos. Como comentábamos ayer, nuevamente un refresh. El día 31 de agosto terminamos con las transmisiones, dado que el 1 de septiembre inicia el año electoral y hay que hacerle caso a las autoridades. Ahora, pero todavía tenemos oportunidad de aprender muchísimas cosas, de ver lo que hacemos en Sonora, lo que es importante para los sonorenses. Y nos acompaña en la tarde de este día el doctor Ernesto Duarte Tagles, pero mejor conocido como el doctor Tagles, ¿verdad? Con permiso de mi papá, ¿no? Sí, este, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Beto, buenas Muy tardes. buenas tardes. El doctor Duarte Tagles es el coordinador del Centro de Trasplantes del Estado de Sonora. Aparte me ha atendido a mí como médico en una enfermedad que tuve. Y ayer casualmente, doctor, estuvo conmigo un ayudante, un notario público que usted operó, por alguna cosa se le dio, me preguntó que si quién iba a estar mañana aquí en la transmisión y le dije que usted, caray, me dijo, él me operó a mí, me dijo, por la paroscopía, me dijo, hace ya algunos años, y usted tiene aparte de trasplantes, tiene una especialidad en la paroscopía. Y total que nos pusimos a platicar, salió usted. Platícanos un poquito de los trasplantes. Ayer salió una noticia de que el Hospital General de Ciudad Obregón, el doctor Icedo, anunciaba que se vuelve a reactivar la actividad de donación de órganos como una extraordinaria noticia que también estuvo parada por la pandemia. Sí, pues para empezar, muchas gracias por la invitación a este 107. Se dice fácil, pero mucho esfuerzo y muchas felicidades por lo que han hecho. Sí, realmente ha sido un gusto esta la reactivación del programa de donación a partir del 21 de marzo. De 22 de marzo, la recomendación del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, que es coordinado obviamente por el Centro Nacional, emitió la recomendación de parar todos los programas de actividad relativa a la donación y los trasplantes, porque por la seguridad hacia el receptor principalmente, y obviamente también al equipo médico, ¿no? Fue una decisión pues abrupta, por decir, una decisión un poquito, no sé si aplique el término draconiano, ¿no? En función de todos los miles de personas que están en situación de espera para un trasplante, pero como no sabíamos cómo iba a comportarse esta pandemia, pues fue la decisión que se tomó. Se pensaba que iba a ser solamente por 2 meses. Desafortunadamente ya sabemos que pues ya vamos por el quinto mes, y esto ya poco a poco empezó a mermar la situación de las personas que están esperando un trasplante. Aquí en Sonora son 373 personas, pero en el país son más de 24,000. Más de 9,000 están esperando un riñón, más de 5,000 esperando una córnea. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que las personas empezaron a complicar, a deteriorar más en su estado de salud, y peor aún, pues muchos empezaron a fallecer. Aquí en Sonora no ha sido la excepción. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente es la historia natural de la enfermedad. El paciente cirrótico con cirrosis del hígado, que sabemos que el hígado pues le decimos el laboratorio del cuerpo, hace infinidad de funciones, y al estar dañado pues se empieza a deteriorar. Aún y cuando esté conservado, la enfermedad avanza poco a poco. Entonces, desde hace 2 meses, precisamente ya al tercer mes de la pandemia, pues esto ya se empezó a convertir en un problema
y el mismo subsistema empezamos a tener reuniones nuevamente coordinados por el Centro Nacional para delinear ahora sí los lineamientos y las recomendaciones para la reactivación de los programas. Así como fue la recomendación para suspender, empezamos a ver la manera de reactivarlo. El problema era que la pandemia pues estaba en un pico pues muy grande, y bueno, y sigue, ¿verdad? Aunque ya afortunadamente ya se ha visto, al menos aquí en Sonora, un par de semanas con tendencia a la baja en cuestión de hospitales. Fue así como entonces con estas recomendaciones se vio que era importante eh, ver que cada hospital cumpliera con ciertas características. Todo también en relación a la famosa semaforización que nos dice el gobierno federal para la reactivación de las actividades de la vida cotidiana, pues también iba en función de los hospitales. Entonces, en cada hospital, dependiendo de las camas para pacientes no COVID que tuvieran disponibles, además de otras situaciones, iban a empezar a abrir. La semana pasada, y había muchos intentos, mucho discutir, mucho decir, asegurar esto, que hay que hacerle pruebas aquí, que hay que hacerle pruebas acá, asegurar el equipo de protección personal, pero ahora sí que era como el cuento del gato y el ratón, ¿verdad? A ver quién le coloca el collar al gato, siendo el gato pues el COVID. Y a ver quién se atrevía a dar ese primer paso, porque bueno, sabemos que las personas que son trasplantadas, y Beto pues lo puede confirmar, pues corroborar que son personas que tienen que tomar tratamiento de por vida para evitar el rechazo, pero a su vez ese medicamento disminuye las defensas de combatir alguna infección. Entonces, ante la facilidad de contagio con el COVID, pues se decía a ver qué vamos a hacer. Entonces, nadie se atrevía a esto. La semana pasada recibo una llamada telefónica del doctor Icedo, el director del Hospital General de Obregón, para explicarme que tenían un paciente con posible muerte encefálica, y que si cómo estaba las acciones emprendidas. Ya le hice una serie de preguntas en base a lo que habíamos determinado en el subsistema, cumplía con las características, y le dije, pues, doctor, go for it, ¿no? Vamos por ello, y se logró la donación. Yo soy más una persona que piensa que las cosas se tienen que hacer, obviamente siempre asegurando todas las aristas que pueda haber, lo más que se pueda, pero yo creo que tenemos que siempre intentarlo, ¿no? Si nos quedamos en la silla, pues vamos a ver pasar el mundo, no nos va a pasar nada probablemente, pero tampoco vamos a hacer nada. Y así fue como Sonora pues se pone a la cabeza de todo el país con la reactivación de los programas de donación. Y es un doble gusto porque es en Ciudad Obregón, porque desafortunadamente Ciudad Obregón tenía casi 3 años que no hacía actividades de donación y trasplante. Habíamos trabajado mucho en ello, tiene una unidad para la coordinación hospitalaria de donación. A principios de este año se las equipamos, de la A a la Z. Yo creo que es la mejor unidad la mejor coordinación hospitalaria de donación. Si quieren más tarde explico qué es eso. De los 12 centros hospitalarios que tienen licencia aquí en el estado. El año pasado les surtimos de aquí del CESTRA instrumental para cirugía de córnea, en fin, todo, pero no se había podido reactivar. Entonces es un doble gusto porque pues Sonora a la cabeza otra vez y Ciudad Obregón. El montón de mensajes que recibí de los colegas a nivel nacional fue bastante, y muchos entusiasmados porque pues esto les abre la posibilidad a ellos de decir, pues vamos para adelante. Y pues
Afortunadamente tuvimos como siempre, el apoyo de la señora gobernadora, del secretario de Salud, para poder conseguir los insumos y sobre todo hacer los exámenes que se solicitan, que siempre a todo donante las nuevas recomendaciones exigen hacer prueba de PCR para determinar COVID, aunque no hayan tenido síntomas. Y esto fue posible hacerlo en tiempo récord. El laboratorio estatal, mis respetos y agradecimiento porque respondieron a la primera. Y bueno, pues fue posible esto y se salvaron 5 vidas, ¿no? Caramba. Doctor, ahora, yo ponía ayer cuando puse en Twitter que con una vida perdida pueden salvar varias nuevas. Para mí es la esencia de la donación de órganos. Y es la parte más bonita, creo que es el máximo nivel de desprendimiento que puede tener una familia cuando un ser querido fallece, pues hacer el bien, ¿verdad? Y creo que hubiera la misma gente que lo hace, creo que moriría más tranquilo, ¿verdad? Al saber que con eso, y seguramente le han tocado a usted historias donde un donante en vida decide entregar sus órganos, pero es muy difícil la labor esa, y sé que su señora, Susana, le ayuda al convencimiento de los pacientes que están por fallecer. Esa es una parte muy humana, muy difícil, pero muy humana, muy difícil de explicar, pero muy humana en el sentido. ¿Por qué nos platica un poquito de eso? Sí, cómo no es. Yo porque a mí me apasiona y a los que estamos en esto nos apasiona esta parte de la medicina, es precisamente por eso, porque para que sea posible se requiere forzosamente la intervención, la bondad, la solidaridad, el desprendimiento de un tercero que yo llamo un tercero solidario, alguien que no conoces, alguien que el receptor no sabe quién es y decide donar sus órganos. Bueno, él, si lo deja escrito o lo deja dicho a la familia y fallece, y la familia que consiente esta donación en medio del dolor. Ahorita usted mencionaba que hemos tenido una relación médico-paciente, pues cuando es así es muy sencillo, ¿no? Está el enfermo de este lado, está el médico, el enfermo va con el médico y le da tratamiento y listo, se acabó, son 2 personas. Pero cuando está una persona que tiene insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o cirrosis hepática y le dices, necesitas un trasplante, el mundo se le viene encima y dice, bueno, ¿y ahora qué? Pues necesitas que alguien done. Híjola, pues entonces a la lista de espera, ¿no? Y entonces ahí es donde viene ese bonito juego de que de repente se le habla por teléfono y le dices, ya tenemos un donante para ti. Eso se dice fácil, pero efectivamente lo que hace Susana y así otros coordinadores hospitalarios de donación, que así se llaman, son las personas que tienen el entrenamiento específico y, como dice ella, tener la pregunta exacta en el momento más difícil. Llegar con la familia y decirles, oh, consiento en la donación de tu familiar, palabras más, palabras menos. A veces a eso que se le llama entrevista familiar puede llevar 10 minutos, algo muy sencillo, tanto lo dejó dicho el fallecido, la familia está muy convencida, pero a veces es un proceso que puede durar 24, 48 horas y es muy desgastante porque voy a utilizar la palabra, pero no en el sentido estricto, se juega, cosa que no es jugar, se implican, se manejan muchos sentimientos, ¿no? Entonces es desgastante mentalmente el que un familiar está a favor, el otro familiar está en contra, o que hay que esperar que la abuela venga de la sierra, que los tíos lleguen de Estados Unidos, o cuando son personas que fallecen y que son de otros estados y que estaban aquí de trabajo o de paso, ¿no? Entonces hablar por teléfono con ellos, explicarles la situación y pues ya vienen compungidos, dolidos,
y entonces de repente ahí en ese mismo, pues, porque no da tiempo, se tiene que decir consciente de la donación. Entonces es algo muy bonito. Sí, yo he visto, de hecho Susana en el 2013 le dieron un reconocimiento por su ardua labor y por todo lo que esto ella ha hecho. Pues implica mucho feeling, ¿no? A mí también me ha tocado hacer estas entrevistas y sí, como dice Contador, las historias que uno tiene son muchas, ¿no? Unas, aún y con lo que sucede, situaciones un poquito cómicas, sin ser peyorativo, despectivo, otras situaciones de personas que habían dicho no a la donación y de repente se les explica lo que significa y dicen que sí, pero los casos más dramáticos y más que dejan a uno con la boca abierta es cuando el donante es un niño y se habla con la mamá o se habla con el papá y se les dice, les tiene que decir, tu hijo, tu niña ya se murió. Entonces, hacerles entender eso cuando lo ven conectado es la parte más crítica, pero también es una parte muy emotiva. Recuerdo, somos de los pocos estados que incluso ha tenido donaciones de donantes pertenecientes a alguna etnia indígena y ellos pues tienen sus usos y costumbres. Hubo una vez un donante rarámuri y se le explicó a la señora, había un traductor porque la mamá no hablaba español, entonces se le comentó, argumentó obviamente sus usos y costumbres, pero muy seria, pidió ella ver a su hijo, fue a ver, lo llevamos a su hijo que estaba en la cama de terapia intensiva, estaba conectado a todos los aparatos porque así tiene que ser y para poder estar viables los órganos, si es que deciden donar, llegó, lo tocó, le tomó la mano, le puso la mano en la frente, lo vio y dijo, se volteó con nosotros y dijo, mi hijo está muerto, adelante, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces, y así muchas, pero sí es un momento muy emotivo. Y el otro momento emotivo es la contraparte, ¿no? Cuando hablas con la familia y les dices, tenemos un donante para ti, para tu mamá, para tu hijo, pues escuchar el silencio del otro lado del teléfono, escuchar el grito de alegría, a qué horas me tengo que ir, qué tengo que llevar. Dicen cosas como que increíbles, ¿no? Pues es que vienes al hospital, espérate, o sea, nomás tienes que traer eso, ¿no? Pero es la alegría que les da. Entonces es muy, muy bonito porque precisamente en medio de ese dolor, alguien que murió puede salvar la vida de hasta 9 personas, 8 personas y mejorar la calidad de vida de más de 90. Entonces, un donante por muerte encefálica que dona todo puede ayudar a más de 110 personas, ¿no? Claro. Ahora, como usted dice, dar la noticia es decirle, estás acabando con la esperanza, estás haciéndole ver, porque mientras que lo vemos conectado al paciente, dices, pues tienes esperanza del milagro de verdad, de que resucite, y aparte me toca convivir con uno de esos milagros que resucitaron. Recordará que en el caso ese que estaba platicando fue el Hospital General, porque ya prácticamente lo daban por muerto, no, nunca estuvo con muerte cerebral, ¿no? pero eran pocas las posibilidades de que sobreviviera. A fin de cuentas sobrevivió y estoy muy, muy satisfecho, pues, obviamente alegre, ¿verdad? Pero sí es muy difícil, debe ser muy difícil decir, ¿sabes qué? Pues ya no hay nada que hacer. A los que nos ha tocado dar la noticia esa con algún conocido que está conectado, que es que pues no tarda, ya es cuestión de momentos en que es difícil. A mí me gustaría, no sé, doctor, y ahorita por lo que platica, estar esperando la llamada, para los que no sepan,
el papá del Beto, el licenciado Alberto Flores Urbina, fue durante mucho tiempo, y ojalá que ese récord todavía, Beto, el paciente con trasplante de hígado más longevo, duró 25 años con el trasplante. Pero el Beto ha platicado cómo estaban esperando esa llamada. En aquel tiempo era un beeper, ¿no, Beto? Sí, era un beeper. Nosotros nos tocó allá en Dallas, Texas, en la Universidad de Baylor. Nos fuimos 6 meses antes del trasplante, fue la espera. 6 meses en donde tuvimos 3 falsas alarmas que fueron dramáticas. Esos 6 meses también fueron ya el último estirón de la liga. Si no hubiera llegado ese hígado cuando llegó, mi papá no hubiera podido continuar, yo creo, más de 1 mes, 2 meses, por lo deteriorado que ya estaba su salud. Y el cambio también de cuando lo vemos que abre los ojos una vez hecho el trasplante, pues empiezas a ver cómo empieza a reactivársele la vida, de estarle viendo los ojos amarillos durante años, de pronto verse los blancos de un momento a otro, y es, ¿qué está pasando, no? Y que día a día empieza a cambiarle todo y empieza a recuperar peso, a recuperar cabello, voz, todo. O sea, te quedas, es increíble cómo cambia las cosas. Pero sí, el proceso de espera es fuerte, y a nosotros haber esperado 6 meses nos fue bien. Hay gente que espera mucho más tiempo, ¿no? Sí, así es. Es que es la otra parte, ¿no? O sea, si ves al primer día el paciente trasplantado de hígado, bueno, y todos empiezan a mejorar considerablemente, porque la terapia, para estas enfermedades, la única terapia restitutiva de la función, pues es el trasplante, ¿no? Lo demás es una terapia sustitutiva, como se dice, hemodiálisis, o estar dando los medicamentos de sostén. Y todavía peor en esto, ya sea corazón o hígado, que ven cómo pum, 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 se va apagando la velita cada vez más, y es difícil. Y sí, lo que dice Contador en ese aspecto de lo principal es hacerle ver al familiar que efectivamente su ser querido está muerto. Porque hay que aclarar algo, solamente pueden donar órganos cuando están muertos. Muerte encefálica, el encefálico es solamente un apellido, por decir así. Pero esa persona que tiene muerte encefálica, bueno, ya ni persona es, ese cadáver, ese cuerpo que está ahí conectado a un respirador y que le mete aire, y vemos que se hincha los pulmones porque entra aire, en realidad ya es un ente inanimado, ya está muerto, tan muerto como alguien que pudiéramos verlo en el ataúd. ¿Sí? Eso es lo que se le tiene que hacer entender y comprender a la gente, y que no es fácil, obviamente. ¿Por qué? Pues porque están dolidos, están tristes, están enojados, que también puede ser, es una fase del duelo, la negación, el enojo, y bueno, pero es llevarlos de la mano poco a poco para que comprendan. Para los que están viendo esta transmisión, yo ejemplifico lo que muerte encefálica es esto. Si el cuerpo se desprende de la cabeza, pues tanto el cuerpo como la cabeza mueren. Eso es lo que sucede en la muerte encefálica, pero a nivel microscópico. Hagan de cuenta que hay una sección completa aquí, y pues no más que no es invisible, no se cae la cabeza. Eso es la muerte encefálica. Entonces es imposible que haya vida. Muy diferente del coma. En el coma existe todavía viabilidad cerebral, todavía llega un poquito de flujo de sangre al cerebro, y legalmente y médicamente no está considerado como muerte. Lo más probable es que ese individuo, al cabo de los días, desarrolle una muerte cerebral, una muerte encefálica, pero en ese momento no tiene. Por eso, alguien que es potencial donante es requisito indispensable que, aunque clínicamente tenga muerte cerebral o muerte, mejor dicho, muerte encefálica,
hay que hacerle un estudio confirmatorio de que aquí adentro ya no funciona, sea a través de un electroencefalograma, sea a través de un estudio potenciales evocados, o lo que mejor hacemos aquí, que es cualquier estudio que demuestre que la sangre que bombea el corazón ya no sube para acá. Doctor, hay un tema muy de novela o de página policíaca que habla de que se roban a los niños o a gente que todos, el que apareció en el cuarto del hotel en la tina en Mazatlán porque le sacaron un riñón y todo eso. Un mercado negro de órganos. Un mercado negro de órganos. A mí se me hace, por lo que he platicado y por lo que he leído, se me hace inviable totalmente, como que no me suena para que funcione eso, ¿no? Que puede ser alguna situación real, o decían que las muertes de Juárez le sacaban los órganos para comercializarlos. A mí se me hace increíble. Yo creo que no, o sea, realmente por la forma en que se lleva a cabo, más bien es solamente amarillismo y la gente que está en contra de todo, pero que no tampoco analiza, ¿no? Que le gusta solamente hablar. Lo vemos ahora con la pandemia, que tantos tratamientos que salen y pues que no, ni al caso, ¿no? Para hacer una cirugía de extracción, vamos a poner un hipotético caso que dijera que sí. ¿Quién va a pagar por que se trafiquen los órganos? Pues alguien que va a pagar bien, porque va a pagar por su salud. O sea, si yo estoy buscando mi salud, voy a buscar que algo sea bien hecho, claro, ¿no? Entonces, y ahí es donde entra el primer problema, porque para hacer una cirugía de extracción de órganos se requieren las normas de higiene y de cuidado mucho más estrictas quizá que una cirugía convencional. Por ejemplo, cuando se está extrayendo un órgano, dentro del cuerpo se le saca toda la sangre al órgano y en su lugar es reemplazado por una solución que le decimos solución conservadora de órganos. Eso como el programa del Chavo del Ocho, ¿no? Hace que el órgano engarrote semi-hay, se queda el metabolismo a 4 grados centígrados y se queda listo. Pero cualquier error en los tiempos de que nos tardamos en enfriar el órgano, nos tardamos en que sacara la sangre y metimos la solución, aumentan las presiones, aumenta el calor, etcétera, hace que el órgano ya no sea viable. Luego la forma de extraerlo, ya una vez que se extrajo la sangre, vamos contra reloj, se tiene que tomar el órgano, embalar perfectamente bien, asegurar que va en frío, asegurar la sanidad, es decir, que no se exponga a infectarse. Y a partir de ahí tenemos, si es un corazón, tenemos entre 3 y 5 horas para aplicarlo, lo mismo para un pulmón, entre 6 y 10 horas para un hígado, entre 8 y 12 horas para un riñón. Claro, se puede poner con más tiempo, pero no es lo ideal. Entre más pronto sea el trasplante es mejor. Entonces, realmente, como hemos visto eso de que encontraron una casa de seguridad y la cocina extraían los órganos, o que como una vez allá en, ni modo, no puedo dejar de mencionar a mi pueblo, ¿no? Caborca. Una vez allá en Caborca que decían ahí, pues estaba por Aurrerá, detuvieron una señora que llevaba una hielera y que estaba llena de riñones y que estaba traficando. Pues eran riñones de vaca y los estaba vendiendo para asarlos, ¿no? Pero la gente pues le gusta hablar, pero no, realmente es imposible. Luego, la otra situación es que aquí en México eso está perfectamente bien, muy penado. Eso está tipificado como delincuencia organizada y los primeros que marchan son los médicos, ¿no? Y las penas son muy grandes, aparte de perder la licencia, van a la cárcel sin derecho a fianza
y aparte una multa económica. Entonces, pues, ¿quién se va a arriesgar realmente Claro. a acabar con su vida útil? Pues nadie. ¿Nos podría, doctor, platicar cuál es el protocolo ético para la donación? Me refiero, si también, usted sabe, yo tuve un familiar muy cercano, tengo dos de hecho, familiares muy cercanos, primos hermanos que han recibido un órgano, uno de un hermano y otro que le hablé para mi reconocimiento, porque sin yo saber, recibió y sin que, ahora sí, sin que como cualquier paciente lo atendieron y recibió un riñón, pero ¿cuál es el protocolo cuando un familiar dona a otro en vida? Yo recuerdo que tienen que firmar una serie de cosas donde no están recibiendo dinero a cambio, donde es todo ese... hay un protocolo ético. Sí, sí. México es uno de los países que tiene permitido el donante vivo no relacionado, es decir, que no son familia. Evidentemente, esto debe de tener debe estar muy, muy seguro que no hay un comercio de por medio, donde el patrón le recibe el órgano de su trabajador y a cambio de ciertos beneficios, ¿no? Tiene que constar un acta notarial donde no existe esta situación. Y vamos a decir que que dijeran que sí, que no hay nadie por medio, pero que después, años después, se comprueba que sí hubo algo, son perseguidos porque eso no prescribe y hay un acta notarial donde dijeron que iba a haber. Entonces no se puede. En donantes vivos relacionados no se requiere de esto, es decir, de consanguinidad hasta cuarta generación se puede sin ningún problema. Papá, mamá, hijos, no sé si esposa con esposa, qué tal si luego se divorcian, Claro. ¿verdad? De hecho hay un caso de una gente conocida que sí pasó. Ah, sí. Donde le donó un riñón y luego ya se nos quedó con un riñón y dice, te lo di a mi esposo, dice. Que me lo regrese, claro, decía, ¿no? lo está disfrutando de la otra, dice. Sí. Sí, pero eso en donante y en donante cadáver, pues, pues lo que se requiere es que la familia diga pues que digan que sí quieren donar. Ya después el equipo médico se encargará de ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y de hablar con la familia. Sí existe en donante cadáver también algo que se llama donación dirigida. Es decir, por ejemplo, mi familiar falleció, tiene muerte encefálica, me piden los órganos, pero al mismo tiempo yo tengo otro familiar o algún conocido que requiere de un trasplante. Yo les puedo decir a los médicos, sí dono, pero un riñón quiero que se vaya para allá, o el hígado que se vaya para fulanito de tal, ¿no? Sí se puede hacer eso, pero obviamente se tienen que, de todas maneras, guardar las formas. Esa posible persona debe de estar en lista de espera, debe de tener su protocolo pretrasplante debidamente hecho, realizado, debe de estar el aval por el Comité Hospitalario de Donación y Trasplantes para que esa persona se pueda trasplantar y sobre todo debe de tener su constancia que está en lista de espera. Esa constancia es emitida por el Registro Nacional de Trasplantes. Todos los pacientes de todo el país que necesiten de un trasplante y a lo mismo todos los donantes se registran en una base única de datos que es manejada por el Centro Nacional de Trasplantes. Entonces, y lo que se donó en Hermosillo, o en este caso lo que la semana pasada se donó en Obregón, está perfectamente ligado a dónde se fue. Y entonces una persona puede decir, a ver, si es cierto que se fue a aquel hospital y puede ir y averiguar. Y si no existe, entonces se regresa y dice, ¿por qué dices que se fue para acá? Y empieza una investigación. Por eso, complementando la pregunta de hace rato, híjole, es muy difícil que suceda esto de que se desvíen los recursos, ¿no? Claro. Ahora, también el costo financiero, el costo de un trasplante es extremadamente elevado. No digo el precio, el costo, o sea que todo el procedimiento
y el término, lo digo porque usted en alguna vez me refirió de cosecha de órganos y trasplantarlos y llevarlos al receptor, es un procedimiento sumamente costoso. Sí, qué bueno que lo menciona. En el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes y en la misma Ley General de Salud en el título 14, ahí está establecido que los órganos no tienen costo, que los no tienen valor. Entonces, bueno, sí tienen mucho valor, ¿no? No tienen costo. Y mucha gente malinterpreta esto de que el trasplante no debe de costar. Entonces, el mismo reglamento dice, pero solamente dice, hago referencia al órgano. Sí tiene costo todo lo demás. Por ejemplo, la solución conservadora de órganos, esa es la que le comentaba, que reemplaza la sangre en el órgano. Cuando es una donación multiorgánica, es decir, que se extrae pulmones, corazón, hígado, riñones, se pueden usar entre 6 o hasta 8 litros. Cada litro puede costar de 4,500 hasta 9,000 pesos. Claro. Entonces imagínense si se usan 8 litros al costo de 9,000, 8,000 pesos, pues es una buena cantidad. Además, las suturas son suturas especiales, o sea, con lo que se agarra una arteria, la arteria del órgano con la arteria del paciente y se pegan, esa sutura es una sutura especial que cuesta más que la convencional. Luego, cuando es un trasplante de hígado, pues recuerda, Beto, pues el paciente pasa terapia intensiva. Los días de terapia intensiva cuestan. Estamos hablando de 20,000 pesos diarios. La gente no ve esto. En medio privado, pues lo paga el seguro de gastos médicos o lo paga el paciente. En el IMSS lo paga, pues de alguna manera las cuotas obrero-patronales. En parte lo está pagando el paciente con todo lo que ha pagado durante su tiempo de trabajo. No, en ese momento no paga nada. Y en Secretaría de Salud, pues de acuerdo al estudio socioeconómico, paga una cantidad, puede ser el 100%, si se ve de base el estudio socioeconómico que tiene la capacidad de pagar, o paga el 30%, o la mayoría de las veces son personas que están exentas, ¿no? Y esa es otra situación realmente digna de reconocerse, tanto de la derechohabiencia como de las instituciones públicas que pagan, que tienen estos programas y que cuestan, pero ahí están. ¿Por qué? Porque resulta y resalta que al final del día es mucho más barato trasplantar que mantener a una persona en su terapia sustitutiva. El enfermo renal, por ejemplo, a los 11 meses se trasplanta. Al mes número 11 ya de estar manteniendo en hemodiálisis, ya se pagó el trasplante. A partir del mes 12 ya empieza a generarse ahorro. Si tomamos en cuenta que una persona en hemodiálisis, ahora con las nuevas máquinas de hemodiálisis que son mucho más efectivas, pueden durar hasta 10 años en terapia sustitutiva, pues imagínense, son 9 años de ahorro, ¿no? Entonces es con lo que va de la administración de la señora gobernadora, la licenciada Claudia Pavlovich, al tercer año, con los trasplantes que se habían hecho en el Hospital General, ya se habían ahorrado más de 60 millones de pesos entre trasplante en hemodiálisis. Así es. Claro. La realidad es que es una situación extraordinaria. Aquí lo importante también que debe saber la gente, que por más dinero que tengas, no puedes comprar un órgano. Que también es una situación, y la Secretaría de Salud en Sonora ha demostrado también mi reconocimiento, porque ha demostrado esa parte igualitaria, donde quien tiene derecho recibe en la medida de las circunstancias y las posibilidades y de la época, pero también creo que hace falta impulsar de manera importante el espíritu de donación. Cuando se logró poner en la licencia a conducir si era donante o no era donante, creo que fue un buen paso, pero ¿qué campañas de convencimiento se hacen para concientizar, doctor?
Bueno, pues ese es el tema álgido, ¿no? Tristemente, México es uno de los países que tiene la tasa de donación más baja de Latinoamérica, de los más bajos. Es decir, México empezó primero a hacer los trasplantes. En 1963 se hizo el primer trasplante de riñón. España lo hizo en 1965. Y ahorita España tiene una tasa de donación cercana a los 50 donantes por millón de habitantes. En algunas comunidades autónomas tiene tasas cercanas al 100, o sea, todos donan. Y México tiene una tasa de donación de 4.5 donantes por millón de habitantes. Países como Argentina y Uruguay son los que tienen las tasas más altas en Latinoamérica con cifras de 18 donantes por millón de habitantes. ¿Qué ha pasado, no? Si México empezó con estos programas, es más, la Ley General de Salud existe desde 1982. Antes era el Código Sanitario que venía lo hizo Plutarco Elías Calles, ¿no? En 1970, en el Código Sanitario se incluyó ya un artículo y hablaba sobre donación de órganos y trasplantes. En 1970, cuando todavía esto era anecdótico, porque la terapia inmunosupresora aún no existía, entonces había mucho rechazo. Y fíjense cómo México se adelantó, pero después, ¿qué pasó? Pues bueno, ya no voy a entrar en menesteres, pero hay más de 100 cambios a esa ley, pero puras cosas de peccata minuta, nada trascendente, nada de fondo, ¿no? Ajá, nada trascendente. Los esfuerzos, claro, también al inicio de la administración de la Dirección Nacional del Centro Nacional de Trasplantes, que viene desde los últimos años del gobierno anterior federal, subió 1.5, 1.4 puntos porcentuales. Es muchísimo, pero de todas maneras estamos mucho más lejos de esas tasas de Argentina y de Uruguay de 18. Sonora, sí hay que presumirlo también, somos de los estados que tienen tasas al doble de la nacional, somos de los estados que jalan un poquito la curva hacia la positividad, ¿no? De hecho, en el 2005 fue cuando se crea el Centro Estatal de Trasplantes, con una visión, pues la verdad, mis respetos de los legisladores y del gobierno estatal de aquel entonces, que se apellidaba ¿cómo? Por cierto. Porque tuvo la visión de crear este Centro Estatal de Trasplantes, que entró en operaciones en el 2006, y la Ley General de Salud se modificó en el 2010 para hacer obligatorio a todas las entidades del país que tuvieran un centro estatal. Y estamos en 2020 y todavía existen 3 estados que todavía no tienen, ¿no? Pero esto que hizo que aquí se empezara a gestionar más, se empezara a trabajar más pronto, y bueno, pues tenemos esas tasas. El año antepasado llegamos a 12 donantes por millón de habitantes, o sea, una cifra bastante buena. Fíjese, pues bien, estamos teniendo bastante participación, la mayoría con saludos y agradeciendo que estemos tratando temas tan interesantes. Saludos desde La Milpa, Caborca, también de Nogales, de Agua Prieta, de Hermosillo, aquí de Obregón también mandan saludos. Y también una pregunta por parte de Luis Ángel, dice: muy buenas tardes, a mí me interesa saber cómo se lleva a cabo el proceso de donación. ¿A quién se le solicita la donación cuando una persona ha fallecido? Excelente martes a todos, saludos desde Nogales. Igualmente, bueno, ¿a quién se le solicita? A todos. Aquí no hay diferencia, porque nosotros tenemos que, como bien decía Contador al inicio, dijo, usted lo separó muy bien. Me queda claro que esta es donación y la otra es trasplante. Es un marido y mujer, es una pareja, pero que finalmente son 2 entes distintos. Entonces, la parte de donación tiene que hacer la labor, un objetivo único: conseguir órganos. Ya si el grupo de trasplantes, analizando, dice, no, este órgano no es viable,
pues ya será cuestión de eso, pero hay que ir por todo. Es más, otro punto, otra anotación de Sonora también en este aspecto de la donación es que en este año, antes de que terminara la pandemia, se llevó a cabo la primera donación de órganos de un donante infectado por hepatitis C en México. Antes no se hacía porque la terapia para erradicar el hepatitis C no existía con tan buena efectividad. Ahora con los nuevos medicamentos ya la erradica al 100%. Pero hay muchos equipos de trasplantes, pues justificadamente, pues tienen temor a recibir un órgano porque sí está comprobado que un órgano de un donante con hepatitis C sí se puede transmitir la enfermedad. Entonces, los protocolos éticos y los protocolos clínicos dicen que se puede trasplantar un donante de hepatitis C a un receptor de hepatitis C, o bien, aunque no tenga hepatitis C, asegurar que se le va a dar el tratamiento para erradicar la infección. Obviamente se le dice al receptor, oye, tenemos un hígado, pero el donante tenía hepatitis C, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Pues firmo sí, porque si no, pues me voy a morir, ¿no? Pero incluso con ese tipo, y Sonora fue el primer estado que llevó a cabo esa donación. Fueron 2 riñones que se trasplantaron en la Ciudad de México y los pacientes están muy bien y están recibiendo terapia y nada de hepatitis C. Esto abre el pool de donantes para esos más de 24,000 personas que están en lista de espera. Porque por otro lado, afortunadamente, se han hecho las gestiones ya desde la administración anterior federal para que ese tratamiento para hepatitis C pueda tenerse en las instituciones de derecho a bienestar, como es el IMSS o el ISSSTE, o instituciones públicas como la Secretaría de Salud. Fuera de eso, cualquiera puede donar. O sea, si tienen tatuajes, a nosotros no nos importa. Si son drogadictos, a nosotros no nos importa. Se hacen unos estudios previos para determinar si están infectados o no. Si no están infectados, vamos por ¿Y qué pasa con los que tenemos diabetes? Por ejemplo, yo soy diabético y pues obviamente yo estoy convencido de la donación, pero me dicen, tú no puedes donar porque tienes diabetes. Pues dile que se regrese a estudiar a la escuela porque no es cierto. Ajá. Sí puedes donar. Mira, te voy a poner el ejemplo. El año pasado, y si están viendo esta transmisión, un saludo. Unas personas de Guaymas, el señor falleció. Él estaba en protocolo para hacerse trasplante de hígado. Tenía cirrosis muy avanzada. Desafortunadamente hubo una descompensación y falleció. Y donó las córneas, ¿no? Claro, las córneas era algo más sencillo, pero falleció de paro cardíaco. Pero lo que voy es que un cirrótico puede tener los riñones enteritos y entonces puede donar los riñones. O un insuficiente renal puede no servir los riñones, pero puede tener bien funcional el hígado y puede donar el hígado. Hipertensos, diabéticos, es más, con cáncer, obviamente que con cierto tiempo ya de resolución del cáncer pueden donar. Hace 3 años, 4 años, fui a visitar un hospital en Bélgica que hace mucho trasplante pediátrico. Y estábamos ahí en una unidad de trasplante, estábamos pasando visita de adultos, y el primer día me dijeron, mira, este muchacho de 33 años lo acabamos de trasplantar de hígado. Se veía perfectamente bien el muchacho. Recibimos el hígado, venía de Austria. Allí hay una zona común que es Bélgica, Holanda, Alemania y Austria. Son considerados una sola región para la distribución de los órganos. Obviamente primero se les da la opción a su mismo país y así se van extendiendo, ¿no? Pero el donante estaba en Austria y ningún austriaco, ningún alemán, ningún holandés, hasta que llegó a Bélgica lo quiso. ¿Por qué? Porque el donante tenía 3 años de que había sido tratado con cáncer de colon. Se considera curado o casi curado después de 5 años de no actividad tumoral.
pero el paciente era una urgencia, se estaba muriendo el muchacho de 33 años. Y no es una condición, no es un requisito del 100% de que si tuviste cáncer te voy a trasladar el cáncer. Existe una posibilidad de que no. Pero por otro lado, el muchacho de que se iba a morir en los próximos días, se iba a morir si no se trasplantaba. Entonces el muchacho dijo, me trasplanto, ¿no? Y estaba muy bien. 6 meses después hablé con la doctora, la jefa de ahí de ese hospital, y me decía que el chaval lo estaba haciendo muy bien. Entonces realmente no hay ningún problema para donar. Digo, sí hay contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, HIV si no lo vas a trasplantar. ¿Por qué? Porque resulta que no hay tratamiento para erradicar el HIV como lo tienes con la hepatitis C. Luego, hay otra circunstancia. Yo sigo algunos foros precisamente de diabéticos y entre la información que manejan se sugiere, o hay un movimiento a nivel mundial de tatuarse un círculo azul para que, y así de manera estandarizada, donde llegues, la comunidad médica sabe que el que trae tatuado un círculo azul es porque es diabético, entonces ya todo lo que tengan que hacer les funciona a que es diabético. ¿Hay algún tatuaje o algo que pueda decir yo soy donante y que ni a nivel mundial, si te llegas a morir, sepan él es donante? No, fíjate, pero es buena iniciativa, habrá que proponerla. Lo que hay es el color verde. ¿Ah, sí? Mensaje subliminal, sí, el color verde es el color de la donación. Pero no hay algo así que identifique que el círculo azul del diabético, no. Pues está buena. Pero buena bueno, finalmente, así es. de todo, sí. Lo que más importante para la donación es que la familia, para que el interesado o el disponente, el que quiera donar, lo deje muy claro con la familia, porque hasta ahorita, de todas maneras, la ley nos hace firmar un consentimiento, solicitar una firma de un consentimiento por parte de la familia que se queda, pues que se queda aquí, ¿no? Viva. Entonces, independientemente de que traigan su licencia de que eres donante. Sí, porque no está acá. Nosotros, es una de las partes que hay ambigüedad en la ley, y es de las cosas que hemos dicho, hemos tratado de decir a los legisladores que pudiera ser más de peso, aunque también viene mucho todavía de la idiosincrasia de nuestro país. Hemos tenido casos donde, por ejemplo, baleados de cabeza, que no hay para dónde hacerse. Claro. Perdonen que sea un poquito dramático o brusco con lo que voy a decir, pero exposición de masa encefálica por el edema cerebral que tiene, pues no hay compatibilidad de vida, lo más probable es que fallezca. Y ese tipo de individuos pudieran ser donantes. No podemos tomar los órganos aunque él haya dicho que sí, si la familia no firma. Son vacíos legales que hay, perdón, porque finalmente en la ley dice que el que está donando es el que falleció. De hecho, cuando hablamos con la familia, no le preguntamos a la familia, oiga, pues quiere donar los órganos sino lo que le preguntamos es, ¿qué opinaba de la donación? Pues él decía que sí. Bueno, quiere cumplir la voluntad de él o de ella. O sea, porque lo único que están haciendo es hacer extensivo la voluntad del que falleció, pero el que falleció pues ya no le podemos preguntar. Imagínense que nos respondiera, ay, nanita. Claro, no. Fíjense, si me permiten unos comentarios aquí, el doctor Héctor Duarte Tagles comenta: la donación de órganos es una de las acciones de mayor caridad que un ser humano puede hacer. Dar vida después de muerto, ahí sí une lo humano con lo divino, otra forma de trascender. Con tantas formas de atentar contra la vida, algunas de ellas institucionalizadas, la donación de órganos regresa la dignidad al humano. Manda pues muchos saludos también el doctor. Otro comentario aquí interesante que tenemos de Guilevaldo Vivian dice: me hicieron un trasplante de médula que costaba $600,000 en Estados Unidos y me lo hicieron en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE y aquí estamos platicando. Saludos, un abrazo a los tres.
Sí, es lo que le digo de realmente reconocer lo que hacen las instituciones de derechohabiencia y las instituciones públicas como Secretaría de Salud de trasplantar por el costo que tienen, ¿no? Y no nos damos cuenta, mucha gente no se da cuenta, mucha gente no valora lo que hacen estas instituciones y solamente exigen y no ven que detrás de eso hay un costo tremendo, ¿no? Así es, también nos preguntan que si hay una edad para dejar de ser donador. No, tampoco. Yo pongo el ejemplo, hace 5 años ya, en Escocia se llevó a cabo la donación de la persona de córneas más longeva en la historia de las donaciones en el mundo. Tenía 105 años de edad. Claro que pues a lo mejor no era una córnea que sirviera para óptico, como le decimos, para poder ver, pero hay situaciones a veces que la córnea se requiere de un trasplante al menos como parche para que no se pierda ese ojo por alguna situación de urgencia que tuvo. Pues ahí sirvió. Entonces, en España están haciendo trasplantes de corazón y de manera muy, muy buena con donantes de 85 años. Es más, ahora con el COVID han trasplantado pulmones a personas enfermos de COVID que quedaron muy, muy, muy mal de la función pulmonar y han trasplantado pulmones. Hubo en España y hubo en Estados Unidos. Doctor, ¿qué órganos se pueden donar? Los 2 pulmones, el corazón, el páncreas, el hígado, los 2 riñones y el intestino delgado. A su vez, tanto páncreas como hígado puede partirse y darse a 2 personas. El páncreas está todavía un poquito no está tan afinada la técnica. Esto se está dando más en países del oriente como Corea del Sur y Japón, porque allá la donación por sus creencias religiosas del budismo, shintoísmo, la donación no es algo común. Entonces han tenido que recurrir al donante vivo porque pues tienen enfermos cirróticos y tienen enfermos diabéticos tipo 1 que necesitan trasplante de páncreas. Fuera de ahí, todo lo demás pues obviamente es órgano único, y de tejido se puede donar córneas, piel, hueso, músculo, tendones, vasos sanguíneos, un montón de cosas. Tengo entendido en el caso del hígado, me ha tocado ver casos de que el hijo apoya al papá vivo, ¿no? Pues cediéndole un pedazo del hígado, y al rato los 2 hígados se regeneran, ¿no? El del hijo y el del papá. Sí. Ajá. Sí, el hígado más que nada crece de tamaño para poder cumplir con las funciones que el cuerpo de la persona demanda, ¿no? Entonces, no es tanto que se regenere y que vuelva a salir ese pedazo que se le extirpó, que se quitó, pero es increíble, a los 3 meses ya está del tamaño que era antes, ¿no? Y uno lo ve y dice, caray, pues aquí no pasó nada, ¿no? Es muy bonito realmente. Que es al revés, es más bien generalmente el donante vivo es de un padre a un hijo. Muchas veces el papá no acepta que el hijo le done por el riesgo que eso conlleva. Por supuesto. Eso es. Fíjese, pues continúan llegando saludos. Lo invitamos, doctor, si tiene oportunidad de revisar el timeline de la transmisión. Muchos pues son saludos para usted de manera directa. Pero el tiempo ya se nos fue como agua. Otra vez una hora más de transmisión. Muchas gracias. Pues por lo mismo invitarlo, doctor, a un comentario final y pedir a Ricardo que cierre la transmisión de hoy. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. Primero, nuevamente agradecido por el espacio, porque pues se han convertido en facilitadores de dar a conocer la importancia de la donación de órganos. Ya los que están viendo las transmisiones, pues que se informen de manera correcta, no en el Google, sino con médicos que sepan o personal de la salud que sepa el caso, para que le aclaren las dudas y se conviertan en donantes de órganos, que digan sí a la donación, porque hay algo que seguro probablemente no solamente el 5%, y ojalá ni esos,
estemos en la necesidad en el futuro de requerir un trasplante. Pero lo que sí es cierto es que el 100% de los que estamos aquí, nos están escuchando, vamos a estar en la posibilidad de ser donantes. Y como decimos, pues hoy por mí, mañana por ti, o como dijo André Monroe, ¿no? La muerte solamente adquiere significado cuando valoramos la importancia de la vida. Claro. Muy bien, doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Ojalá que pudiera revisar los comentarios y lo que es más importante, si pudiera compartir bibliografía o páginas ahí en la fanpage donde se pudieran checar información, donde se pudieran informar más acerca de cómo donar órganos, o para darle difusión ahí en la parte que podamos, con todo gusto en las campañas, cuente con nosotros. Es una labor extraordinaria y como los que hemos vivido con familiares que han recibido un órgano, es increíble. Ojalá que se crea más conciencia, que sigamos siendo en Sonora los líderes, que seamos de los líderes en México de conciencia de donación de órganos. Yo le agradezco nuevamente muchísimo su participación, su colaboración, su disposición, su entrega, su amor a la profesión y la pasión con que lo hace. Siga así con ese ejemplo. De parte mía, mi agradecimiento. Y a todos, mañana los esperamos. Mañana tenemos de invitada a Sol Ángel Ochoa Ortega, es una comunicóloga. Vamos a platicar, a ver qué preguntas trae para acá para nosotros. Vamos a tratar de ser recíprocos con ella, con las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Una cosa antes, yo le agradezco mucho a usted, contador, porque desde siempre que tuvimos contacto con esa situación de salud, siempre ha mostrado mucho interés en esto de donación de órganos y siempre ha estado muy dispuesto a apoyar esta causa. Muchísimas gracias. Es lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.